a pintar boxeadores, trabajaba con una técnica de pintura asfáltica, con brea, y estaba haciendo imágenes que eran como de los años 20, 30, 40, y la brea me daba esa posibilidad de trabajar con una gama de sepias, como de foto vieja. Y en un momento, esto sería el 2008, monté un blog, era más o menos la época de los blogs, ya estarían desapareciendo, no sé. Y al momento de darle un nombre al blog decidí ponerle La Brea, que era el material con el que trabajaba, pero también hacía referencia a un gimnasio de Los Ángeles de boxeo, en el que en algún momento estuvo ahí Amílcar Brusa, el entrenador de Monzón, y bueno, un tiempo considerable. Creo que de ahí salió como campeón del mundo el famoso Hernández. Entonces me parecía que funcionaba de doble manera, ¿no? Como te decía, evidenciaba el material con el que yo estaba trabajando, no pretendía ocultarlo, y al mismo tiempo era un guiño a algún fanático de boxeo y a decodificar, a que no muchos, pero con el tiempo me encontré diciendo, che, ¿es por el gimnasio? Y después, años después, el momento de salir a la calle, permaneció ese nombre ya como una especie de firma, así que en la calle firmo como La Brea, y me parecía que me era útil de alguna manera poder establecer una diferencia entre, bueno, quién soy yo y qué es mi trabajo, que de alguna manera, bueno, es algo que se retroalimenta todo el tiempo, ¿no? Bueno, quién es uno y qué es lo que hace, pero no es exactamente lo mismo, así que me parecía que estaba bueno poder dividirlo, ¿no? Y, y en algún punto decir, bueno, eh, puedo no ser solamente yo, hay mucha gente que colaboró con el proyecto de distintas maneras, con la mente, podía ser un grupo de personas. Pero bueno, en la calle firmo como La Brea. Siempre me interesó el boxeo desde chico, siempre consumí mucho y sigo consumiendo, leyendo sobre eso, yendo a ver cuando puedo en vivo, viendo por la televisión. Practiqué un poco también, no de manera profesional ni nada que se le parezca, pero sí yendo a un gimnasio y guanteando. Y en un momento cuando empezaba a pintar y pensar de una manera como más proyectual, si se quiere decir, bueno, encontré que en el boxeo ya tenía como un territorio ganado, era como que ya tenía la bibliografía encima, ya tenía un conocimiento ahí que podía ser muy inútil, ¿no? No servir para nada, de repente, bueno, trabajo con eso, y lo que me aseguraba a mí era que iba a ser un trabajo honesto, porque podía gustar o no, ser bueno o malo, pero yo no estaba hablando de algo que no conociera o que no me gustara o no me interesara a mí particularmente. Así que bueno, empecé a trabajar con eso. Y respecto de haber algo más, es que con el paso de los años siempre me pareció que los boxeadores tenían algo más y cierta sabiduría que les daba esa entrega tan, tan exquisita, ¿no? con su oficio. Es como una práctica que demanda mucho de quien lo hace. Me parece que cuando uno enfoca claramente en una cosa, a veces empieza a entender no solo esa cosa, sino como lo demás, ¿no? Un lugar en el mundo, un lugar desde donde leer el mundo. Me parece que puede ser el boxeo. Mi proceso es como de trabajo es bastante sencillo, más de lo que parece. Para mí es importante que los boxeadores que represento son boxeadores que existen, y es importante que sean reconocibles, que se parezcan, que sepas que son ellos si conoces al boxeador. Así que la referencia fotográfica está todo el tiempo fuertemente, así que para decirlo lisa y llanamente copio fotos, no es mucho más que eso. Y de una manera bastante analógica y tradicional, porque bueno, no pego reproducciones, lo que pego son originales, pinto directamente sobre el papel, así que son como piezas únicas.
Más que, bueno, tomar lo que yo pienso que es la metodología de trabajo de la wife, porque no la conozco personalmente, pero sí siempre me interesó mucho su trabajo, es una gran influencia, me impactaba esa idea, ¿no? Del original llevado a la calle, el desapego por eso, es una pieza única y bueno, la dejas hacia los demás, es de los otros pueden hacer lo que quieran con eso, incluso destruirlo. Me parecía que era como... En realidad solo me da curiosidad probarlo y luego me pareció que es como una manera muy interesante de trabajar y ejercitarse en ese vínculo en la calle y enriquecedor en ese sentido de la entrega a la que te obliga a hacer eso, ¿no? Personalmente me parecía que puede funcionar como una manera de suavizar el ego, lo cual nunca viene mal, aunque es un arma de doble filo, ¿no? Porque la técnica también te envicia mucho, también te da adrenalina y a lo mejor en el afán de seguir trabajando y produciendo, se puede agigantar tu ego y tus ganas de, no sé, copar toda la ciudad por coparla. Y no está mal, qué sé yo, la ciudad es tuya, pero también en algún punto es como en tu trabajo si vas a hacer algo que es spam después, ¿no? Y, y no está mal parar 2 minutos a pensar, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué quiero tanta cantidad? Es como... Y, porque la verdad es que con las posibilidades, las acotadas posibilidades que hay en un circuito de arte a nivel local, bueno, eso también puede ser usado como una estrategia, ¿no? de autopromoción. No digo que esté mal, sí digo que a mí no me gusta y que lo que está mal es hacerlo sin darse cuenta también, como bueno, tomar conciencia de, ¿querés hacer esto para eso? Bueno, hacelo, allá vos. Y si no, fíjate, porque podés caer, ¿no? Es como eso, como... Y la calle siempre está siendo cooptada. Y siempre hay como un intento de regulación de esta práctica que es anticultural. Lo único que necesitas para ir es querer ir, en principio. Y eso me parece que está bien, que es el momento donde lo mejor que nos podemos enfocar es en prácticas horizontales y autogestivas. La calle es eso. Y también puede dejar de serlo muy fácilmente, porque puede ser cooptado y eso que te decía siempre como intentos de regularizar esta práctica que es anticultural y de repente terminar pintando en la calle, pero para alguien, y ese alguien puede ser el mismo gobierno que saca una ley antipintadas y grafitis, te posicionan en un lugar muy ambiguo, ¿no? Es como hay una, no sé, es una práctica que es reprimida por la policía, si la querés hacer libremente, y de repente si te encontrás en la situación de estar pintando con permiso, bueno, ese policía te va a estar cuidando a vos, ¿no? Por eso yo no creo mucho en la idea del permiso, necesitar el permiso para trabajar en la calle. Yo creo que en lo posible es mejor elegir no tenerlo. Sí en un permiso de par a par, como me parece que tiene que ser la manera de relacionarse. Si alguien te da el permiso para pintar la fachada de su casa, me parece que está bien. No creo que haya una institución que deba darte el permiso, porque no creo que haya una institución que sea dueña de ese espacio público. Y lo cual es un poco el punto de partida de los encuentros salvajes. Son estos encuentros que hacemos en la mayoría de los casos espontáneamente desde el 2014 y se trata de eso, de ir a tomar un espacio público como lo que es, como tal, simplemente salir, no hay demasiadas pautas, no se trabaja una temática, no es un grupo, es como el que quiere venir viene, el que quiere volver vuelve, y fue una reacción igual a la ley antipintadas y grafitis en 2014 que tuvimos con Guido Palmadesa. Y después, durante mucho tiempo, me acompañó Paulette en ese proceso de sostener el encuentro salvaje y después se sostuvo ya por sí solo, o puede dejar de sostenerse. En algún punto tampoco es tan trascendente, nada de esto es tan trascendente.
hasta llegar al punto en que hubo alguno en el que yo no fui o no podía ir, que me parecía lo más interesante, ¿no? Que tomé como una forma propia. Don't give me to run around. I want bad news right away. Something different in my hometown. Uno puede hacer la cosa y la reflexión sobre la cosa puede venir después. No sé, en este caso me parece que te podría decir que la calle es un territorio a no ceder, ¿no? Es como un espacio del que no hay que retirarse, no hay que hacer las posibilidades que hay ahí, las libertades que podemos aplicar ahí. Es como nuestro espacio, como una lectura de la calle, como el espacio público. Y siempre hay una tendencia, ¿no? de arrebatar esos espacios desde el poder, desde el Estado, no sé, que para mí en algún punto el Estado es la represión, y políticas que van y acortan eso, y la idea de que exista un protocolo de la protesta, ¿no? Como ciertos pasos hacia de las maneras en que uno puede protestar y no, que es una locura. Si lo pensás es un sinsentido total, que la protesta esté controlada. Pensándolo así como un espacio a no ceder la calle, bueno, hay que luchar por ese espacio, hay que dar esa pelea, si te lo quieren sacar. En ese sentido, utilizar las imágenes de boxeadores ahí, me parece que puede estar hablando de eso. Sentí la necesidad de hablar de otras cosas. Vi que el boxeo también me lo permitía, ¿no? Es como es tan rico la historia del boxeo, la cantidad de años que hay, que esta práctica es más o menos como la conocemos, y figuras en las que, bueno, no sé, en algún momento como que quería pensar o decir algo, o entablar un diálogo de alguna manera con las ideas que yo podía tener, o hay cosas que no pueden pasarte desapercibidas, no sé por qué, simplemente te sensibilizan, te llegan, te tocan, y a veces no necesariamente tienen que ver con tu realidad, o bueno, sí con la realidad que te acompaña y de que sos parte de tu entorno, pero no con tu propia problemática en algún punto, ¿no? Digo esto pensando en cuanto a cuestiones de racismo, que frente a esa problemática, bueno, yo estoy parado desde un lugar de privilegio más que de opresión. Y bueno, reconocer que estoy... Digo todo esto porque está pensando cuando fue el 8 de marzo del 2016 el asesinato de Mazar Ba, y me conmovía la cuestión, y me parecía que era algo como lo que había que señalar, que no podíamos como pasar la vuelta de página tan pronto. Y el boxeo, una vez más, me permitía también hablar sobre eso, ¿no? Sobre la problemática sobre la problemática en torno al racismo en el país. También había que ver con quién hablarlo, ¿no? Porque bueno, una vez que yo siento la necesidad de investigar sobre el tema, y me empiezo a acercar como a espacios afro locales, y a leer, como tomar un seminario, charlar con gente, y uno empieza como a reunir cierta información, como una toma de conciencia. También igual había como una responsabilidad de bueno, y con quién uno comparte eso, ¿no? Porque si yo es algo que aprendo desde espacios de activismo afro, no es para compartirlo con ellos me lo están contando a mí, yo no se lo puedo contar a ellos. Entonces, bueno, una vez que yo tengo esta información, lo que tenía que hacer era compartirlo con mis pares. En ese sentido elegimos con Sole la cultura del barrio para la muestra, que es un espacio antirracista, pero no es un espacio afro. En algún punto es eso, me parece que es como la tarea, ¿no? que uno tiene que hacer, que uno, si quiere, ¿no? Como una analogía con la cuestión del feminismo, ¿no? El hombre que tiene como cierta postura antipatriarcal, si se quiere. Para mí no cabe mucho la posibilidad de hombre feminista.
y piensa al respecto, digo, bueno, el qué hacer con eso no es justamente ir a decirle a una mujer qué debe hacer o no, es compartirlo con sus pares, hombres, es saber, decir, bueno, por ejemplo, esto no deberías hacerlo, o no deberíamos, o no debo hacerlo yo. Reconocer de qué lado está parado uno, que a veces es duro reconocer que, bueno, te tocó en suerte estar parado al lado del opresor, hacer algo con eso, pero no ir a decirle al oprimido que tiene que hacer. Y la muestra trataba sobre eso, sobre la cuestión de cómo se plantea el racismo a nivel local, que es diferente, que en otros espacios, como no sé, podía ser en Estados Unidos o Brasil, que estaba como una política la segregación, y acá la estrategia a aplicar fue otra, que era la invisibilización, el hacerle cuenta que en Argentina no es afro, que no somos afro, que no hay. Y en ese punto, con esa premisa de la invisibilización, que lo que te está diciendo es que no hay y no hubo, están, solamente que no hablamos de eso, me propuse investigar sobre boxeadores afroargentinos, que estaba seguro que si yo pensaba que esa era la estrategia y que esto realmente estaba pasando, entonces tiene que haber, solamente que están invisibilizados. Y fue como ese proceso de investigación un poco que compartimos con Sole, lo que nos llevó a hacer esa muestra y tomar conciencia empíricamente de cómo eso estaba funcionando, ¿no? Porque yo no soy un experto en boxeo, ni mucho menos. Sí conozco expertos y sé lo que realmente es. Soy un fan bastante intenso, pero con ser un fan bastante intenso ya debería alcanzar para conocer a algunos de estos boxeadores, si no estuviese operando esta problemática. Y bueno, fue eso, fue como redescubrirlos uno mismo y querer compartir la historia de estas personas. Cuando me digan agarro acá, con patas. Bueno, sí, ponele.